Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí para dar inicio al panel que tiene como eje tecnicidades. Allí ingresan un conjunto de temáticas relacionadas con las tecnologías, la comunicación, la educación superior, las posiciones docentes, bueno, y todo un conjunto de experiencias, investigaciones, discursos que cruzan de alguna manera la producción pedagógica en educación superior con las tecnologías digitales, con los procesos de mediación en las universidades, en la educación superior en general. Me presento, en primer lugar, mi nombre es César Barleta, trabajo aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías, y tengo el placer de presentar a tres compañeras de pensamiento y producción pedagógica y a tres grandes referentes del campo de la educación a distancia, nacional e internacional. En primer lugar, a Eva Daporta, en segundo lugar, a María Alejandra Ambrosino, y en tercer lugar, a María Elena Chan. Contarles también cómo, para no quitar tiempo a nuestros panelistas, cómo va a ser la organización de este panel en esta tarde, que tiene que ver con un tiempo de exposición de las temáticas que nuestras panelistas nos traen para pensar, de aproximadamente 15-20 minutos, y luego sí vamos a pasar a un momento de diálogo o reflexión conjunta entre nosotros para dar cierre al panel, y teniendo en cuenta también las, las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del encuentro. Bueno, les decía entonces, vamos a hacer la presentación de nuestra primer panelista, que es Eva Daporta. Eva es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Sociosemiótica también por la misma universidad, doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, y ha realizado el postdoctorado junto a Manuel Castel en la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinadora del área de Tecnología, Educación y Comunicación de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido coordinadora del área de Tecnología Educativa y Conocimiento Abierto de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados, donde coordina el programa de Comunicación y Educación, que se denomina Estudios de la Mediatización en Escenarios Educativos para el periodo 2017-2022, y ha publicado artículos y libros, brindado conferencias nacionales e internacionales en el campo de la comunicación, la educación y las tecnologías. También es directora del proyecto de investigación actual Consolidar, periodo 2018-2022, y ha dirigido y dirige tesis de maestría, de doctorado en distintas universidades nacionales. Bien, Eva, cuando vos quieras entonces. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación a Glenda, a César, y un gusto acá compartir con las colegas, amigas, admiradas y respetadas de este espacio, así que bueno, muy contenta de participar y de estar también en este espacio que convoca un poco a una universidad que para mí es muy importante, que es la Universidad de La Plata, que en parte me siento parte de la universidad, así que bueno, agradecida y contenta de que podamos pensar estos procesos que han devenido cada vez más complejos. Bueno, yo quería compartirles algunas ideas, reflexiones que he venido construyendo pre-pandemia, durante la pandemia, ahora en este periodo que lo denominamos con expectativas post-pandémico, porque no puedo correrme de esa coyuntura, pero digo, son temáticas que veníamos trabajando desde antes, todas nosotras, y que de algún modo, digamos,
los desarrollos previos, las ideas que veníamos trabajando, nos han servido para comprender lo que pasaba, pero con algunos límites, porque lo que aconteció para mí con la pandemia es del orden del acontecimiento, ¿no? Del orden del acontecimiento en el sentido que lo plantea Badiou, como un vacío, como una rasgadura en los saberes, en las prácticas, en los modos de comprender la realidad, y a su vez también una emergencia, ¿no? de realidades nuevas que nos dejaron de algún modo perplejos y que nos convocan, nos han convocado rápidamente como a producir sentido, ¿no? A tratar de dar sentido a aquello que pasa, a construir prácticas, a volver a tramar esa red que se rasgó cuando recibimos la noticia ahí en marzo del 2020 que no podíamos ya salir de nuestra casa y que el vínculo pedagógico quedaba suspendido. Entonces, esa situación que creo que justamente, o sea, generó un vacío que rápidamente empezamos a llenar, ¿no? Empezamos desde las universidades, que es el espacio donde he venido trabajando este último tiempo, hubo una enorme productividad de conocimientos, de saberes, de prácticas que se activaron rápidamente, es decir, no estábamos preparados para enfrentar semejante situación, esa pandemia global, mundial, pero pongo el énfasis en que rápidamente, por lo menos en el campo de las universidades, se salió a producir alguna respuesta, alguna propuesta, a tratar de reconstruir el vínculo pedagógico, que fue lo que se cortó, ¿no? Para mí fue una ocasión, digamos, para poner en juego saberes y prácticas que creo que no teníamos incorporados como herramientas, como recursos, y que los pudimos tomar y poner en juego. Y lo que allí pasó, me parece, fue que empezamos a poner en juego docentes, estudiantes, personal vinculado a la gestión de las universidades, conocimientos y saberes que no estábamos disponiendo en nuestros espacios de enseñanza y de aprendizaje, pero que los traíamos de la vida cotidiana, ¿no? Saberes técnicos, básicamente saberes comunicacionales, porque somos sujetos mediatizados, y perdón que hable así en masculino, cuando hable de sujetos, pero digo, creo que esos saberes, esas prácticas que veníamos construyendo en la vida cotidiana, en el uso de las tecnologías, de los dispositivos, fueron un piso que nos permitió reconstruir la trama, por lo menos vincular y comunicacional, ¿no? Y entonces allí, frente a ese vacío, esa trama que se fue construyendo en los espacios de formación de educación superior, generaron que ingresen nuevas lógicas que no estaban operando, quizás estaban operando de un modo soterrado, estos usos y estas prácticas, por ejemplo, ¿no? de la vida cotidiana en relación a los teléfonos celulares, al vínculo con internet, a todo lo que hacíamos, ¿no? Estaban funcionando ahí de manera periférica, creo que empezaron a operar con mucha actividad, ¿no? Lógicas que tienen que ver con el ingreso fuerte, digamos, por la puerta grande de las tecnicidades en las prácticas educativas universitarias. Y por tecnicidades me refiero a decir no solo los dispositivos, sino a todos los saberes, las prácticas, los sentidos, los discursos, los sentires, los modos de percepción, que se van construyendo en torno al uso, a la apropiación de las tecnologías. Toda esa carga simbólica y de prácticas que teníamos en nuestros otros espacios, las usamos rápidamente para volver a construir el vínculo pedagógico. Entonces, allí se arma, yo creo, un dispositivo muy complejo, quizás en el sentido de Foucault, como este también conjunto de prácticas, saberes, reglas, normas, muy complejo. O sea, nuestros espacios universitarios se han complejizado, se han vuelto más complejos porque hay unas lógicas que quizás eran periféricas que entraron a operar de modo muy activo en los espacios educativos. Lógicas que, en mi caso, yo las veo desde los saberes técnicos, desde las tecnicidades,
y que tienen que ver no solo con el uso, la implementación de las herramientas, sino con los saberes, las lógicas, y también con los poderes que entran a través de los usos de las tecnologías, ¿sí? De repente nuestros espacios universitarios se plataformizaron. Quizás ya algunos estaban constituidos por plataformas, pero las plataformas fueron el dispositivo que nos permitió reconstruir el vínculo pedagógico, ¿no? Y entonces el ingreso fuerte de las plataformas en los espacios educativos de formación universitaria genera también un conjunto de problemáticas que ya estaban funcionando, pero que hoy creo que se ponen fuertemente en juego, ¿sí? Por ejemplo, quiénes son los dueños de las plataformas, cuáles son las formas de interacción que permiten, qué pasa con los datos que allí circulan, un conjunto de problemáticas que me parece urgente empezar a recuperar. Entonces, la pandemia fue un acontecimiento, pero también me parece que, y básicamente la situación del aislamiento y la ruptura del vínculo pedagógico, hace que se pongan en evidencia un conjunto de problemáticas vinculadas a la educación superior que quizás no estábamos viendo con tanta claridad. Quizás sí quienes veníamos trabajando en estas cuestiones ya las veníamos perfilando, pero no así a nivel masivo, ¿no? La problematización de ciertas cuestiones que emergieron con la pandemia, con el corte del vínculo pedagógico. En primer lugar, creo que voy a enumerar algunas cuestiones. En primer lugar, creo que lo que se puso en juego es la concepción misma del derecho a la educación. Creo que empezamos a percibir rápidamente que ese horizonte que teníamos como derecho a la educación superior se empezó a expandir y empezó a tocar otras esferas, como por ejemplo el acceso a las tecnologías, ¿no? Claramente el acceso a las tecnologías y a la conexión a Internet marcaron un corrimiento del horizonte, ¿no? Sin acceso a una plataforma, sin un acceso adecuado, no puedo ser estudiante universitario ni puedo ser docente, ¿no? Por plantear algunas de las cuestiones que creo necesario replantear cuando hablamos de derecho a la educación superior. Lo que también apareció y emergió con claridad es la desigualdad, que siempre, claramente, en nuestros países está presente y la educación superior no es ajena, pero claramente se evidenció en el corte del vínculo y en aquellos que quedaron fuera del sistema y que ya no pudieron volver, ¿no? No pudieron volver por cuestiones económicas, por cuestiones materiales, por cuestiones técnicas, por cuestiones laborales, ¿no? Creo que la cuestión de la desigualdad apareció muy fuerte y a mí me parece que nos interpela, ¿no? Nos debe interpelar porque se reconfigura también la relación entre acceso a la educación e igualdad de oportunidades. Una cuestión que también es central es que se puso en evidencia el dispositivo pedagógico de la educación superior. En líneas generales no es una problemática que se trabajara activamente, salvo quienes miramos lo pedagógico y estamos todo el tiempo tematizando, pero a nivel de la enseñanza en general hay un dispositivo pedagógico que está instaurado, que estaba instaurado, centrado en un modelo transmisivo, ¿no? Sobre el que estábamos parados y donde se viene construyendo el modelo de educación universitaria que entró en crisis porque justamente lo que se cortó fue el vínculo pedagógico, ¿no? Y el no poder verle la cara a los estudiantes, que para muchos docentes era el reaseguro que estaban aprendiendo, empezó a conflictuar. Y a mí me parece eso una buena oportunidad. Me parece que era urgente y necesario que la universidad toda pueda replantear el dispositivo pedagógico, porque era un dispositivo centrado en este modelo bancario, diría Paulo Freire, en líneas generales, si bien hay muchas excepciones y hay carreras que trabajan con prácticas que han innovado, pero el dispositivo de base es este modelo transmisor de un docente que sabe, un estudiante que no sabe, que se supone que recibe el conocimiento y que se debe apropiar, vaya a saber por qué razón, por el hecho de escuchar o el hecho de leer. Y eso a mí me parece una novedad de mucho interés. También creo que apareció claramente, se puso en evidencia la necesidad de poder trabajar lo que yo denomino la alfabetización académica digital. Que nuestros estudiantes sean usuarios de tecnologías activos, no todos,
no quiere decir que puedan acceder a lo que implica la educación universitaria, ¿no? El uso académico de los dispositivos, el uso académico de Internet. Como aprendemos a ser estudiantes, ¿no? Cuando ingresamos en primer año, vamos deviniendo estudiantes, creo que la pandemia puso en evidencia la necesidad de que las universidades construyan dispositivos de formación o de alfabetización digital académica, es decir, saberse mover como estudiante y también como docente en estos entornos virtuales, ¿no? Es decir, cómo apropiarnos pedagógicamente de estos entornos. La necesidad entonces de la alfabetización digital académica. También creo que apareció con fuerza la cuestión de la formación docente y la necesaria actualización en la formación docente, la formación tecnopedagógica, digamos, no solamente en el uso de los dispositivos, sino cómo usarlos para enseñar mejor. Y también creo que apareció de una manera quizás más emergente, algo que yo venía trabajando desde antes, que es que esta idea de que los estudiantes están estudiando de otros modos. O sea, la pregunta por cómo estudian, ¿no? ¿Cómo estudian y cómo aprenden? Que, digamos, desde muchos espacios se dice, bueno, estudian distinto, aprenden distinto, pero ¿cómo aprenden? Las tecnologías han desfasado los espacios, los tiempos, las relaciones, ¿no? Las relaciones de los estudiantes entre sí, las relaciones de los estudiantes con el conocimiento, las relaciones de los estudiantes con los docentes, todas esas dimensiones que están desfasadas en relación al vínculo presencial, creo que tenemos que empezar a recuperarlas, a pensarlas, a problematizarlas, a incorporarlas como parte ya de nuestras realidades híbridas, anfibias, complejas que estamos viviendo, donde no hay una frontera tan marcada entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Y finalmente otra cuestión, pero no menor, dos cuestiones, pero no menores, es que también se reconfiguró el vínculo relacional y el espacio y el tiempo del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces, la educación universitaria como ese espacio segregado del espacio-tiempo del trabajo, del espacio-tiempo de la producción, como dicen algunos sociólogos, filósofos de la educación, desapareció porque nuestros espacios privados ingresaron en ese espacio complejo que devino el aula virtual, la clase virtual, ¿no? Y allí creo que esa reconfiguración de los espacios, de los tiempos, también hay que poderla pensar en relación a que también ingresó con fuerza la cuestión de los lenguajes, ¿no? De las formas de representación del conocimiento, que es otro tema que para mí es importante considerar, ¿no? Es decir, los estudiantes empezaron a hacer jugar más fuerte sus vínculos con los lenguajes sonoros, con el vínculo con lo audiovisual, sus usos de las redes, sus usos de lo digital y sus propias prácticas al configurar grupos de WhatsApp, pasarse los audios de las clases. Hay, yo creo, un crecimiento fuerte de la oralidad, de lo audiovisual, que si bien ya estaba previo a la pandemia, pero creo que estos 2 años permitieron este desarrollo, esta explosión de los lenguajes, de los distintos modos de representar el conocimiento, y que no podemos volver atrás, que sí, eso implican desafíos fuertes. Creo que esos son algunos de los puntos que se han puesto en evidencia, que problematizan de algún modo la educación universitaria, y que nos plantean en términos de la convocatoria de estas jornadas, que están pensando en la inclusión y la democratización, algunos desafíos con los que quiero terminar esta exposición. No me quiero extender mucho más. Creo que el desafío primero, y voy a volver quizás en el orden que planteé, es que nos preguntemos por cuál es el ingreso de estas lógicas comerciales, mercantiles, privatizadoras, que han entrado en la educación universitaria de la mano de plataformas, de aplicaciones, de software, de un conjunto de disposiciones que estamos usando y de recursos que estamos usando para dar clases, que implican una lógica ajena, digamos, a la producción y a la forma de producción, de circulación y de apropiación del conocimiento que teníamos previa quizás a la pandemia y este auge, ¿no? de estos dispositivos.
que lo que hacen muchas veces es minería de datos, es apropiarse de los datos de los consumidores, perfilar, usar esas bases de datos para otras cuestiones, es decir, la pregunta por qué espacio le vamos a dar a las plataformas, si vamos a trabajar con plataformas privativas o si vamos a trabajar con plataformas abiertas, si vamos a generar información que pueda ser utilizada con otros fines que no tengan que ver con la enseñanza y los aprendizajes, qué puertas les estamos abriendo los espacios universitarios a las empresas y a otros poderes, digamos, porque las tecnologías son parte de la sociedad, están atravesadas por poderes, entonces, y por intereses. Esa pregunta no es una pregunta retórica, es una pregunta urgente y existencial, porque cada vez que abrimos una clase virtual estamos abriendo la posibilidad de que algunos hagan dinero, negocios, o utilicen esa información con fines que quizás nosotros ni sabemos, ni nuestros estudiantes. Entonces, ese primer desafío que tiene que ver con procesos de democratización y con qué concepción tenemos de conocimiento, si es un bien común o es un bien de uso privado que puede generar rédito, no es un tema menor. La otra cuestión que creo que es central pensando en la inclusión es la necesidad de que desde las universidades desarrollemos proyectos y propuestas vinculadas a estos modos de alfabetización digital académica. Creo que no podemos ignorar esa dimensión, no podemos simplemente dar clases virtuales o pretender que nuestros estudiantes entren a las aulas virtuales y sean unos usuarios diestros. Tenemos que saber que junto con los contenidos, inclusive con los contenidos didactizados para trabajar mediados por tecnología o por tecnicidades, también tenemos que enseñar usos académicos. Desarrollar esas potencialidades para mí es central, esas alfabetizaciones de saber leer y escribir en sentido amplio y metafórico con tecnología. También un aprendizaje de la pandemia es que para los jóvenes los grupos de pares fueron centrales para sostener la cursada. Entonces, potenciar e incorporar esas capacidades que desarrollaron nuestros estudiantes en pandemia vinculadas a el trabajo colaborativo, el trabajo de pares, y como les decía antes, los usos de los distintos lenguajes, las distintas formas de representar el conocimiento, ¿no? También deviene una problemática central, creo que no podemos volver en este periodo de transición a la clase expositiva, presencial y centrada solo en la oralidad o la escritura, la oralidad en general del profesor, sino que tenemos que poder repensar cómo vamos a incorporar los lenguajes, las formas de representar el conocimiento y también la interacción entre esos lenguajes. Y un tema que también aparece central para mí para pensar los procesos inclusivos es la dimensión comunicacional. Creo que en pandemia pudimos poner en evidencia que enseñar también implica comunicar, modos de comunicar, que la comunicación se volvió central para el vínculo pedagógico. Entonces poder pensar de todos los modos en que incide la comunicación en el vínculo educativo, poderla desarrollar y articular fuertemente con los diseños pedagógicos. Y dos puntos más. Creo que para ampliar también los horizontes de inclusión, es importante que los docentes, desde las propuestas de enseñanza, tratemos de incorporar a nuestros estudiantes en sus modos actuales, en sus contextos actuales, en sus modos de pensar y de estudiar hoy, ¿no? Tenemos que poder dialogar con esas nuevas figuras cognitivas que son nuestros estudiantes. Y finalmente, para cerrar, creo que se vuelve central la formación docente continua, que no es solo formación, sino que también debe ser experimentación. Debemos poder, como docentes, experimentar, jugar, buscar nuevas maneras, porque claramente no hay una sola forma de hacer frente a esta complejidad en que han devenido los espacios educativos contemporáneos, porque como decía Eliseo Verón, las tecnologías, lejos de traer transparencia, traen más opacidad y más complejidad a las prácticas, ¿no? Entonces creo que pensando en derechos, pensando en inclusión, también las universidades no pueden dejar a la deriva la formación docente, dejar a la capacitación
como una cuestión individual, como una problemática individual, sino que tiene que ser parte de políticas activas, como lo debe ser la alfabetización estudiantil, la formación docente y el acompañamiento de equipos especializados en estas experiencias donde se pueda justamente jugar, experimentar, probar, se vuelve hoy central, ¿sí? Creo que la regla debería ser esa, y no la regla aplicar el modelo transmisivo, sino poder recuperar modelos dialogales, modelos experimentales, modelos que trabajen con la recuperación de prácticas que se vienen desarrollando, como el trabajo colaborativo, como el uso de distintos lenguajes, como el acceso a distintos saberes que nos permite el Internet, ¿no? Que nos rompe la idea de la bibliografía, del cuerpo de bibliografía obligatoria, y también poner en el centro, pero no solamente a los estudiantes, sino también al estudiante, sino también a los estudiantes como comunidad, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo grupal se vuelve central, y la posibilidad de que nuestros estudiantes no sean solo receptores de saberes, sino también activos productores de saber en conjunto con los docentes, ¿no? Creo que son algunas de los desafíos que nos ha planteado este tiempo, y estamos, creo, viviendo un tiempo de transición. Entonces, tampoco es tan fácil evaluar y mirar qué nos pasa, porque nos está pasando. Pero sí creo que no hay que dejar de lado los saberes que hemos generado en tiempos de pandemia, que son necesarios, y que poderlos recuperar críticamente en este contexto, no dejando de preguntarnos, como se plantea en estas jornadas, por la ampliación de derechos, por la democratización de saberes, por los procesos de inclusión, porque creo que se vuelve urgente, porque una de las problemáticas que creo que nos atraviesan como sociedad es la construcción de lo común, del mundo común. Y creo que las universidades siguen siendo esa esfera central, democrática, para la construcción de un mundo común. Gracias. Muchas gracias, Eva, por todos estos aportes que nos ayudan. Creo, después vamos a ir a este momento más de diálogo entre nosotros, pero no quería dejar de decir, ¿no?, que nos ayudan a pensar, a analizar esto que ha pasado tan recientemente y que sigue pasando, ¿no?, y que seguimos pensando y sigue teniendo efectos en nuestras prácticas docentes, en nuestros saberes también, pero también en nuestros cuerpos directamente, y al mismo tiempo que nos permita plantear perspectivas de trabajo, líneas de investigación, líneas de acción pedagógica específica y líneas de gestión para la universidad y para la política pública en general. Me parece que ahí vamos a ir pensando al finalizar el encuentro esa relación que vos planteabas entre pues, esa necesaria ese necesario planteo de volver a pensar lo público y lo privado en relación a las tecnicidades, en su irrupción fuerte a partir de la pandemia en las universidades, y cómo ello impacta también en los modos de ser docente, pero y sobre todo, creo yo, para pensar después en los modos de ser joven y en los modos de ser estudiante y adulto también en las universidades. Muy interesante todo lo que Eva nos ha traído y nos deja para pensar, y ahora presentarles a nuestra segunda panelista, es Alejandra Ambrosino, es docente en carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional del Litoral, es magíster y especialista en tecnología educativa por la UBA, y actualmente está haciendo el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la UNAM. Dentro de su desarrollo profesional, académico y de gestión, podríamos decir que se orienta al campo de la tecnología educativa, a la educación a distancia, al diseño, al desarrollo, la gestión y evaluación de proyectos y políticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. Actualmente también es docente ordinaria de la Cátedra de Tecnología Educativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, y docente también del Seminario de Educación y Tecnologías en la misma universidad. También ha dictado seminarios de posgrado en carreras de maestría y especialización, ha sido coordinadora y coordina propuestas de actualización, de capacitación, formación de docentes en la temática, asesora sobre temas de
educación a distancia en distintas universidades en Argentina, específicamente en proyectos de innovación con tecnología, ya sea en ámbitos de gestión y en la enseñanza propiamente dicha. Y ha sido miembro de comisiones asesoras y comités académicos en congresos, revistas, etcétera. Es miembro de también comisiones de evaluación institucional y acreditación de carreras a nivel nacional. Así que con esta presentación dejamos a Alejandra que nos presente sus temas a trabajar hoy. Su posible aporte sería. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a todos los que andan por aquí, por allá, por aquellas pantallas, por estas. Agradecerle a la Universidad de La Plata que siempre nos convoca, yo digo, a reflexionar, es como a parar un ratito y a contar en qué andamos en este mundo de la educación mediatizada, en la educación digital, la educación que va cambiando, que por ahí es la línea que quiero compartir en este panel con las colegas que también andamos mirando qué nos va pasando profundamente como educadoras, creo yo, además de quizás gestoras y investigadoras en lo que nos toca, pero creo que esa es la base de la preocupación y la temática que en este panel nos ayuda a recentrar, ¿no? La dimensión de las tecnicidades, que bueno, hoy está teniendo un muy buen espacio reflexivo, creo, en el ámbito universitario, vamos a tratar de verlo por ahí. Mi compartir, no sé si llega a ser aporte, pero mi compartir tiene que ver justamente continuando el esquema que planteó Eva, y está como amparado o cubierto o analizado desde hace bastante tiempo con una gran preocupación que sí puedo materializar en las investigaciones que llevo en los equipos que trabajo, con los colegas que trabajamos estos temas. La impronta que vengo desarrollando tiene que ver con la reconfiguración del oficio docente en términos de la cultura digital, cuando la cultura digital no era nombrada todavía, ¿no? Los estudios que por ahí puedo ir capitalizando tienen que ver con estudiar la experiencia y las prácticas de la enseñanza y aprendizaje atravesadas por la mediación tecnológica. Fundamentalmente siempre he analizado proyectos de educación a distancia a nivel universitario, pero en realidad lo que estoy mirando todo el tiempo es esa reconfiguración del oficio a través de el modo de materializar nuestras prácticas de la enseñanza. Entonces esa es como la primera pista que quería compartir. Me voy a apoyar un poquito en algunas imágenes. Y justamente la otra dimensión que quiero traer a este panel, y espero que también se pueda dar la discusión más allá del rato que nos escuchen en esos espacios de encuentro que tendrán en otras pantallas, es poner en tensión algunos mandatos que quizás al modo de ver se les está sacando su valor o su riqueza en poder interpretar el escenario contemporáneo de las instituciones, como es el término de hibridación, que de alguna manera Eva lo empezó a traer, pero que actualmente parecería estar cargado de una visión altísimamente tecnocrática por cómo llegan las tecnologías a las instituciones, por cómo se manifiestan las situaciones. Entonces, quiero que pongamos en buena tensión, los físicos dirían, uno habla de tensión, pero en física la tensión es lo interesante, es lo que hace, es lo que nos da cuerpo, es lo que nos permite mirar más allá de lo evidente, y poner en juego esta idea de experiencias educativas e hibridación desde las prácticas, hibridación como emergente, y en esa triangulación trabajar con esta dimensión que si bien es una palabra que está muy asociada a los campos de desarrollo de la tecnología, se ha perdido en lo que hace nuestro oficio docente, que es la dimensión semántica. Y vamos a ver si podemos llegar en estos 15-20 minutos a compartir estas miradas sobre el oficio docente. Y en este sentido, el contexto para mirar el oficio docente en educación superior
Lo atravieso por las gramáticas más estabilizadas que podemos reconocer en la educación superior, ¿no? Fíjense que yo ahí trabajo o aporto mirar la forma de configurar el escenario educativo a través de tres, si se quiere, códigos político-curriculares. Esto es para una charla más amplia, pero no estoy mirando la educación desde los objetos que la configuran, sino desde el código de comunicación político-curricular. Cómo esos haceres, cómo esa construcción de saberes, cómo el tratamiento de los espacios con los estudiantes, cómo las instituciones damos materialidad a ese proceso central, voy a recuperar a Eva, de generar dispositivos que den derecho a la educación, ¿no? Entonces, tratemos de mirar las formas que fue adquiriendo la educación superior en términos de cómo esas formas establecieron junto a las mediaciones tecnológicas nuestros códigos de comunicación pedagógico-didáctica, si se quiere, ¿no? ¿Qué tipo de qué tipo de mediación provoca o constituye o deja hacer la dimensión de esta política curricular en términos de cómo van a ser las cosas? Y si uno mira la historia, las huellas, porque las prácticas educativas no funcionan en el vacío, tienen que ver con un devenir histórico, ¿sí? Tienen que ver con un devenir histórico de las instituciones, de las comunidades, de las construcciones. Podemos reconocer estos tres grandes escenarios donde se han puesto en tensión el lugar que tienen las tecnologías, ¿no? La educación a distancia, que sobre todo en Latinoamérica tiene ya más de 50, 60 años, y cuando uno trabaja con proyectos de educación a distancia podría atravesarlo por tres dimensiones. Una plenamente didáctica, que tiene que ver con cómo incluyo tecnologías en mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Una segunda dimensión que tiene que ver con una visión más amplia, una misión de proyectos académicos que van más allá de cómo se materializa la enseñanza, si no se configuran en proyectos institucionales. Y una tercera que se empieza a conectar con lo que hoy nos está pasando, que tiene que ver con reconocer que hay una sinergia cultural en nueva clave, que sí quizás tiene que ver con una aceleración de la dimensión o de la experiencia que provocan las tecnologías digitales y de la conectividad, que son como dos niveles para mirarnos. De la educación presencial también aprendimos mucho. ¿Qué cosas recuperamos? Hoy estamos cuestionando los tiempos, los vínculos, el quedarme callado o no quedarme callado, la interpelación de los lenguajes. O sea, la educación presencial no es eso que sucedía en una caja negra, ¿no? Si quieren, hoy lo que le pasa a la educación presencial es nuestra caja de Pandora, nos está mostrando a través de esta clave que nos impuso la educación remota, de distanciarnos pero acercarnos, nos tradujo un nuevo código para nuestra comprensión de este escenario, ¿no? Entonces, la invitación es por ahí a empezar a mirar estos contextos, pero a través de qué podemos recuperar. ¿Qué podemos recuperar para atravesar lo más genuino de la formación universitaria, que tiene que ver con construir espacios para la formación y construcción del conocimiento y para la formación ciudadana, que es una dimensión que por eso les decía, estoy como preocupada porque interpelemos los nuevos discursos tecnocráticos y futurocentristas que se han instalado y se siguen instalando antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia también. Entonces, desde este lugar de tensionar tanto los códigos de comunicación institucional, las modalidades en términos de regulaciones curriculares, es decir, bueno, esto es desde la educación a distancia, esto es de la educación presencial, esto es de la educación cuando estábamos encerrados, de la educación remota. Digo, la invitación tiene que ver con replantearnos desde dónde vamos comprendiendo y cómo vamos construyendo conocimiento a través de esta experiencia que transitamos los educadores, toda la comunidad educativa mundial y en particular la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, recupero
pero a nivel de embeber estas perspectivas interpretativas, estas categorías interpretativas, ¿no? Cuando hablamos de hibridación, quizás corrernos de la quizás actual configuración de hibridación, de esta idea de aula híbrida, que por lo menos en Argentina se nos clavó en el corazón de las instituciones, para volver a repensar en términos de las prácticas. Cuando volvemos a pensar en términos de las prácticas, por lo menos en las miradas que uno va reconstruyendo, vuelvo a traer a García Canclini con su interpretación de las culturas híbridas, ¿no? Ese emergente que tiene que ver con cómo se resignifican las prácticas a través de ciertos códigos que hacen esas prácticas. Hay elementos que configuran esas prácticas, ¿no? Que son temáticas, que son perspectivas, que son metodológicas, que tienen que ver con los roles, que tienen que ver con los contextos, que tienen que ver con la construcción de subjetividades, que tienen que ver con lenguajes que construimos colaborativamente, ¿no? Entonces, volver a trabajar esta idea de hibridación como emergente en nuestras prácticas nos hace pensar en qué tipo de resignificaciones nos dejan estas gramáticas institucionales a nivel de pensar la educación mediana. Por el otro lado, repongo la idea de virtual, de una mirada muy ya clásica, que es la mirada que nos aporta Pierre Levy, tiene que ver con entender la virtualidad como un proceso que se desarrolla en potencia, que es acelerado, que tiene que ver con las tecnologías digitales que han configurado en nuevas claves nuestros espacios y nuestros tiempos. De ahí vienen mis primeros estudios en relación al oficio docente, cómo se había reconfigurado la educación a distancia cuando los docentes representábamos nuestras prácticas de la enseñanza en objetos analógicos y cuando desobjetivamos nuestras prácticas en términos de la cultura digital, cuando nos apareció un escenario intangible de nuevo tipo, ¿no? Ese escenario intangible que se caracteriza por recuperar códigos de diferentes tipos de tecnicidades, ¿no? Diferentes tipos, cada una de esas tecnicidades, cada una de esas mediaciones tecnológicas, embeben, importan ciertas formas de acceso, cuando digo acceso es acceso cultural académico, conectado con lo que Eva también comentaba de alfabetización, y cada una en sí mismo configura un escenario sociocultural de nuevo tipo. Y ahí sí repongo la idea de transmedia, no como estas cuestiones distribuidas en un montón de lugares, ¿sí? Unidiscursivas, lineales, que traen nuevamente el pensamiento más analógico, sino pensar cómo se yuxtaponen los entornos tecnocomunicacionales que esas mediatizaciones proponen, ¿no? Volver a estudiar esto. Y esto empieza a aparecer poco en el corazón de nuestras problematizaciones en términos de la formación docente, ¿no? En nuestra formación, si uno analiza los espacios, por lo menos hasta este tiempo que van apareciendo de formación docente, es formate en usar tal tecnología para, ¿no? Parecemos unos tutoriales amplios de las tecnologías, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestras interacciones con esas mediaciones? ¿Qué pasa con nuestras formas de expresar desde emociones hasta nuestros saberes, hasta nuestras construcciones, hasta nuestras dudas, ¿no? Esto ¿qué elemento nos da este escenario transmedia, reconocer el entorno el tecnocomunicacional que nos propone para apropiarnos como docentes de ese espacio. Y aquí es donde incorpora esta dimensión, que hay un tema riquísimo para trabajar y que tiene que ver con una capacidad que hoy se les da a las tecnologías de la conectividad, a las plataformas, y que tienen que ver con la web semántica, ¿no? Esa web que nos lee, que nos interpreta, ¿no? Hay ejemplos simples, busco un lugar de vacaciones y después no puedo conectarme de ningún dispositivo porque tengo todas las cabañas, los paisajes, o busco un objeto y del objeto tengo multiplicidad de propuestas que me devienen de ese mundo en el que las plataformas están entrando. Y esto es crítico. Esto es crítico. Ese mundo en el que estamos entrando, cuando lo ponemos en tensión con los procesos de construcción del conocimiento y formación de ciudadanía,
nos otorga a la comunidad, yo hablo del docente, pero yo hablaría del docente o de la docencia. Hoy creo que el docente individual trabaja todo el tiempo en comunidad. Yo creo que antes también, pero ahora es como que esto se hace muchísimo más visible. Esta dimensión de conectar la preocupación, de conectar saberes, aprendizajes, identidades, interacciones, vínculos, construcciones, ciudadanía, empieza a ser una propiedad humana en términos de pensar la educación en un ecosistema, que funciona en un ecosistema de plataforma. Por supuesto, trayendo todas las otras ventanitas que se abren, ¿no? Cómo se convierte el bien público en bien privado, qué está pasando con esto, que son dimensiones socioculturales que nos tenemos que poner a debatir, ¿no? Pero el oficio docente, si yo lo pienso desde la visión de aprendizaje, es el que interpreta, es el que pone en sentido, es el que tiene, eventualmente, y si no tenemos que ir para ese lado, la posibilidad de transcodificar las experiencias universitarias, ¿no? Esto que estamos diciendo, estas preocupaciones, pantalla prendida, pantalla apagada, ¿sí? Toda esa dimensión analítica, ¿no? Como ahora las tecnologías de la analítica del aprendizaje, que son como unos hermosos tratamientos Big Data de un montón de datos del estudiante, pero que poco nos dicen de esa experiencia que no es algoritmable, aún por lo menos, ¿sí? Aún por lo menos. Y entiendo que el tratamiento que le tenemos que dar a las plataformas, al reconocer que esa experiencia universitaria está adquiriendo esta nueva materialidad digital, inconmensurable, intangible, que no está solo adentro del aula física recintual, que no está solo adentro del aula virtual, que no está en la red en la que participa el estudiante, sino que adquiere una material digital de nuevo tipo, nos hace encontrar, nos hace recentrar aquello que entendíamos que pasaba tras las pantallas, y yo uso la pantalla acá como la metáfora que hace que las cosas sucedan, ¿no? Tras la pantalla hay visiones, hay decisiones, hay comunidades, ¿sí? No hay objetos digitales que contienen solamente contenido. Hay visiones, hay misiones, hay decisiones, hay sentires, hay comunidades, ¿no? Que se traducen en un lenguaje, en una forma, que se objetivan de una manera. En esta materialidad digital se nos juntó lo que sucede en pantalla, esa posibilidad, o no, de multiexpresividad, de tener que trabajar en niveles de interacción simbólica como nunca antes, ¿sí? Y en pensar la conectividad no desde su dimensión tecnológica, quién tiene internet o no, sino quién puede situarse y objetivar el relacionamiento que sucede tras la conectividad. Eso está fundamentalmente conectado con el primer eje que planteó Eva, que tiene que ver con cómo generamos las condiciones institucionales y las condiciones desde la enseñanza para dar lugar al derecho de acceso a la educación más allá de la infraestructura, ¿sí? Independientemente de todas las discusiones de posibilidad, no posibilidad. Yo creo que volvemos a ciertos ciclos, diría Cuban. Siempre volvemos al mismo ciclo, después de las fascinaciones, a los mismos ciclos de discusión donde nos encontramos con los mismos puntos. Y el tercer elemento que esta materialidad digital repone tiene que ver con el metapantalla, lo que no se configura en ninguna pantalla, que adquiere ese nivel de intangible, que es cómo se están dando las interacciones, cómo se está constituyendo una comunidad socio-tecnopedagógica. ¿Qué nos está haciendo que nos juntemos, que ya no solamente, ¿sí? Para dejar de pensar en términos en presencia, online, en virtual, ¿no? ¿Qué hace a que nos constituyamos como comunidad de práctica en ese escenario meta que va más allá de la pantalla sede, la pantalla digital, la pantalla intangible? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos comunidad universitaria todavía? ¿Y qué condiciones tenemos que desarrollar para eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ponemos en foco el oficio docente, digo, bueno, fíjense cómo vamos atravesando, cómo nuestras prácticas se van
reconstruyendo, ¿no? Y este primer núcleo que aparece acá, ¿cómo salimos de pensar en términos de la mediación tecnológica como docentes? Vamos pasando del diseño de recursos, a mí me gusta hablar de discretos, que los docentes cuando uno los entrevista dice, sí, yo pongo todo en el aula virtual. Ajá, ¿y qué pone? Y pongo el archivo, y pongo la clase que grabé, y pongo el videíto. Bien, o sea, diseñamos un recurso. Lo que estamos empezando, lo que tenemos que empezar a pensar en nuestro oficio es cómo diseño la experiencia, cómo entiendo que esto puede suceder. Y ahí me aparece como una primera categoría para reconocer esa reconfiguración de docente, que es pensar, primera que en realidad quedó segunda acá, pero pensar nuestro oficio en términos de activadores culturales. Yo creo que si hay algo que a la educación remota le debemos agradecer, es que nos permitió mostrar todo lo que hacemos más allá de los temas que enseñamos o los laboratorios que configuramos, ¿no? ¿Qué es todo esto? Inclusive, no solo para la sociedad en general, sino para los docentes mismos, sobre todo los docentes universitarios, por nuestras culturas, por nuestras historias, ¿no? Por cómo ven. El segundo nivel, que, 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 que creo que no, que emerge en estas nuevas gramáticas, en estas materialidades digitales, es que pusimos en el corazón las prácticas y los ambientes, pero en términos de relacionamiento, ¿sí? Uno ya no sabe, ya no dice más, vamos a la videoconferencia. Si ustedes, son algunos de los registros que vamos haciendo en Focus Group, los docentes ya hablan, no, hoy nos encontramos online. Hoy ya nos encontramos online. Ya no es que vamos a la videoconferencia, no son pequeños registros que sí tienen que ver con, no lo anticipé, pero el corte que en general le doy o trabajo en las investigaciones es socioantropológico y obviamente desde la educación, comunicación y tecnología, ¿no? Pero entonces este segundo nivel, empezar a mirar las prácticas y la dimensión de ambiente más allá de la representación tecnológica que tienen. Y ahí aparece otra dimensión que tiene que ver con mirar las plataformas de conectividad, pero ahora desde las dimensiones tecnopedagógicas, ya no solo de las prestaciones de servicio, sino miro en términos de mis prácticas, qué es lo que me permiten hacer en términos de diseñar una experiencia, no solo de cargar un recurso digital. Podríamos hacer otro seminario de qué es un recurso digital, que también puede provocar una experiencia, obviamente. Pero digo, lo pongo en tensión para empezar para poder mirar esta segunda dimensión que tiene que ver con un oficio que carga una cuestión exquisita para mí, que tiene que ver con esta idea de artesano digital, que no es puramente mía ni nada por el estilo. Hay muchos que estamos trabajando con esta dimensión del artesano, pero quiere decir, ¿qué voy aprendiendo de mi práctica y qué reconstituyo en mi oficio docente a través de poder atravesar esa experiencia? Y la tercera dimensión del oficio docente que traigo para la reflexión tiene que ver con la jerarquía que tomó, atravesado este tiempo que nos pasó de experimento sociotécnico, ese sentido del diseño que tiene la docencia, ¿no? Yo inclusive dentro de las comunidades en las que trabajo discuto mucho porque a veces me vuelve a hacer ruido la idea de transmisor, el docente transmisor, el docente facilitador. Digo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros intentamos pensar el diseño de esa experiencia y en realidad lo que nos atraviesa es cómo se ha reconfigurado nuestro modo de pensamiento, y es un modo de pensamiento de diseño, ¿no? Que tiene que ver con esto, con cómo puedo representar una experiencia y cómo puedo colaborar con otros equipos. Lo que nos está pasando es que así como antes, yo siempre pongo este ejemplo en la educación a distancia de los 90, nuestro codiseñador era el dueño de la imprenta, porque nos tenía que dar las órdenes para cómo configurar un cuadernillo, o el productor de video. Hoy nos hemos constituido en equipos donde se amalgaman saberes de diferente tipo, y eso hace a que la práctica, la experiencia que queremos generar,
también tome como una nueva dimensión en términos del oficio docente. Yo creo que son como 3 dimensiones para mirar nuestro oficio, para reconstruirlo y para entender el lugar central, político, que tiene la función del docente en un escenario que se está configurando de nuevo tipo. Y donde los docentes también somos constructores de ese nuevo código de entendimiento de las modalidades político-curriculares que adquieren las instituciones en términos de garantizar el derecho a la educación, y termino con lo que empezó Eva, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con volver a retomar el lugar central que tiene la docencia y la comunidad de docentes para poder proyectarnos en estos espacios que han adquirido esta materialidad digital que hoy estamos atravesando. Así que si son puntas para trabajar, las dejo por ahí a ver si podemos charlar en un ratito más. Gracias. Gracias, Ale, por todo esto que nos contás, que estás investigando, que nos lleva a querer charlar un montón de definiciones precisas, pero que van hacia posiciones políticos más generales, y me parece que nos son de mucha utilidad en el campo de la educación a distancia, empezar a conceptualizar desde el propio campo la figura del oficio del docente, la necesidad que tenemos de hacerlo para justamente crear condiciones también para que esto ocurra, ¿no? Para que esas figuras, para que ese oficio se pueda llevar adelante de la mejor manera posible. Me parece que es algo que en el campo, vos decías recién, bueno, ¿quién era el codiseñador en los 90? También podríamos pensar cómo el campo de la educación a distancia ha tomado fuerza en los últimos años, más allá de la pandemia, digo, pero cómo necesitamos siempre tener estos ejercicios de sentarnos, como vos decías al inicio, reflexionar, juntarnos, pero conceptualizar a través de investigaciones, buscar allí, describir, analizar, en el marco de esta cartografía que vos hacés de una gramática universitaria, a partir de la figura del oficio docente y en el marco de distintas experiencias marcadas por distintas materialidades digitales, ¿no? Cómo todo eso nos lleva a repensar nuevamente no solo la docencia, sino también las relaciones con nosotros, el lugar del saber, el lugar de la política, el lugar de las universidades como formadores y formadoras, no solo de estudiantes, sino también, y sobre todo en este caso, de docentes, ¿no? Así que, bueno, nos lleva a pensar un montón de cosas, estos aportes que están interesantísimos. Por último, presentarles a María Elena Chan. María Elena es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, de México, es responsable de la unidad de programas estratégicos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Su línea de trabajo tiene que ver con la generación y aplicación del conocimiento en la transformación digital y en otros campos profesionales. En la Universidad Virtual de Guadalajara llevó adelante el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, lo dirigió desde el 2006 hasta el 2019, es consultora en materia de diseño educativo por competencias, apropiación tecnológica e innovación educativa. Impulsó también la formación por proyectos y competencias dentro del sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara y ha desarrollado herramientas para el trabajo colaborativo y competencias transversales para la innovación y el emprendimiento. Participa actualmente en un proyecto internacional denominado Sistemas Inteligentes de Personalización y Flexibilización para mejorar la calidad de la educación superior virtual en América Latina, que está financiado por la Unión Europea con distintas universidades de Latinoamérica, de Iberoamérica, como Perú, Portugal, España, Argentina y México. Por último, decir que María Elena es una conocida y amiga de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. Es un gusto nuevamente recibirte, así que cuando quieras puedes comenzar.
Pues muchas gracias. Es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes, compartir con efectivamente tan queridas colegas y tan apreciadas en todo lo que aportan, y por supuesto estar en la Universidad de La Plata una vez más a través de estos espacios. Muchas gracias por la presentación, César. Y bueno, voy a tratar de voy a ayudarme también compartiendo una presentación. Muchas gracias. Eh, Creo que coincidimos en una gran cantidad de cuestiones y de preocupaciones. No sé si se ve bien ahora la presentación. Sí, yo creo que estas reflexiones son más que nunca importantes, y me parece que ya tanto Eva como Alejandra han planteado las cosas fundamentales, me parece, como en un sentido más macro y planetario incluso, de lo que claro que hemos vivido y que se ha profundizado, me parece, con estos últimos años con la pandemia, porque yo creo que había reflexiones que veníamos desarrollando, por supuesto, quienes nos dedicamos a la educación a distancia, y que podríamos plantearnos como qué tanto sabíamos sobre los ambientes y cómo los manejábamos cuando hablábamos de ambientes de aprendizaje virtuales o de todo esto que se ha hecho en educación a distancia, al menos desde finales de los 90, utilizando plataformas cada vez en mayor medida. Y por supuesto medios siempre, distintos tipos de medios, desde los medios electrónicos cuando no teníamos internet, después con internet, cómo se fue integrando la noción incluso de ambiente, que es un concepto que no es tan viejo, ¿no? Diríamos, tal vez tiene unas 4 décadas que se conoce o con el que estamos familiarizados, ¿no? Y pensando en la teoría educativa y los modelos educativos que tenemos todavía superpuestos desde siglos, me parece que todo esto es emergente y que en todo caso con la pandemia se hizo más evidente el cómo lo estábamos manejando o cómo se estaba significando de manera distinta. Aquí una primera pregunta sería, ¿qué tenemos o qué conocíamos o teníamos más claro sobre el aprendizaje áulico presencial respecto al virtual, ¿no? Y claro, en el áulico tenemos estas condiciones de presencia física, normalmente una forma de trabajo en la que el docente es el expositor central, quien guía el trabajo en el aula, quien dice lo que toca hacer, guía una discusión. Las interacciones se facilitan porque son cara a cara. Y hay tareas, el hecho de que el docente deja una asignación o una tarea también implica una cierta dependencia, si lo vemos así, a lo que el docente determina para una sesión determinada, ¿no? Y conforme avanza un programa. En el caso de la educación virtual, hemos tenido ya modelos que pueden variar de institución a institución, donde la presencia es asincrónica. Normalmente en educación a distancia no se ha trabajado necesariamente con por ejemplo, con lo que son las videoconferencias, no es lo usual ni lo más generalizado, más bien se trabaja de manera sincrónica. Hay bastante más independencia en ese sentido para que los estudiantes hagan las actividades conforme a sus tiempos y los procesos los llevan de manera más autónoma. Hay materiales digitales y interacciones verbales que también son mediadas, ¿no? En este tipo de actividades siempre hay una mayor independencia del estudiante para poder realizar, ¿no? Lo que va teniendo como instrucción que está prediseñada y determinada en una plataforma. Estas diferencias son cruciales para lo que sucedió durante la pandemia, porque la incertidumbre que se vivió se redujo de alguna manera, trasladando lo que sabíamos del ambiente áulico al ambiente virtual, utilizando sobre todo lo que han sido estos sistemas como en el que estamos charlando el día de hoy, esta tarde, considerando la videoconferencia como el medio principal. De este modo se tradujo la presencia física sincrónica a presencia virtual sincrónica. La exposición docente fue prevaleciente en muchos casos, particularmente cuando no había experiencia en educación en línea del tipo que comenté hace un momento. Las interacciones cara a cara se mediaron entonces ahora a través de la pantalla, y las tareas
siguieron siendo tareas, o sea, no hubo tanto este concepto de actividad o de autonomía, ¿no? Más centrado el aprendizaje en el estudiante, porque se podía conducir la clase de la misma manera o casi de la misma manera en el sentido de lo que se esperaría de la conducción. Pero es cierto que los docentes tuvieron que entrar paulatinamente a lo que ya se ha planteado antes de que yo hablara, en relación a, fueron produciendo recursos, fueron dominando cada vez más lo que serían como estos dispositivos para hacer una didáctica particular, ¿no? Y con eso el trabajo se duplicó tremendamente. O sea, yo creo que los docentes son sin duda los héroes de todo este tiempo de pandemia por toda la carga extra que tuvieron que trabajar, y yo estoy muy de acuerdo en que se convirtió el proceso de diseño en un proceso individual, muy poco conducido o apoyado por parte de las autoridades o de las coordinaciones, salvo excepciones, pero sí se entendió mucho como una práctica que tenía que resolver el docente con sus propios recursos, con sus tiempos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un modelo de gestión de la virtualidad no se dio del todo, y que eso creo que es una de las grandes tareas pendientes, que a pesar de ser dominado evidentemente por las áreas y departamentos que han manejado la educación a distancia desde siempre en muchas de las instituciones, el modelo no era fácil trasladarlo de manera automática para que pudiera facilitar las tareas, ¿no? Creo que estamos en ese tiempo ahora entrando, y sin duda tiene que ver como con políticas institucionales y sin duda nacionales también, por todo lo que representa la facilitación del acceso, sobre todo a la tecnología. Muy poco se vio, aunque sí hubo universidades en México, el caso de la UNAM fue una de ellas, la Nacional Autónoma, que sí tuvo entre sus procesos de gestión la posibilidad de hacer llegar equipo a estudiantes, ¿no? Al menos algún tipo de equipo que permitiera la conectividad con más facilidad, porque se asumió que no era la condición generalizada de todos los estudiantes pues ahora sí que para poder tener acceso. Esto nos lleva a pensar, y creo que desde aquí quisiera yo enfocar el planteamiento, me parece que es muy consonante con lo que han planteado tanto Eva como Alejandra, en el sentido de, finalmente se trata de considerar que no es solamente la pantalla, ni solamente esta interacción en la que estamos mediando sobre un cierto contenido y el modo como estamos en el momento operando, sino todo lo que rodea y todo lo que tiene que ver con esto que le llamamos ambiente de aprendizaje. Me gustaría explicar un poquito, creo que en esto tenemos mucha coincidencia con lo que Alejandra justo planteaba hace rato, con un enfoque comunicacional y de semántica, pero tenemos estas nociones sobre el ecosistema digital, digamos, en el que sí efectivamente hay una red tecnológica, ¿no? que está posibilitando el que podamos compartir conocimientos, ideas, información. Y en el centro de todo esto, en el ecosistema digital, está la red humana, las conversaciones que les llamamos productivas, o sea, productivas de sentido, ¿no? Entonces, el ecosistema digital, yo insistiría como que es una forma de ver que implica reconocer que son los significados lo que está en el centro del ecosistema, ¿no? Finalmente es eso que se produce por interacciones. Por eso la disposición de las plataformas e incluso el poder contar con accesibilidad, tener todas las condiciones para poder dar un curso en línea y tenerlo bien diseñado, no basta si las interacciones no se gestan o no se producen, porque lo que es el sentido realmente del ecosistema de conocimiento, digamos, son justo las conversaciones, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión lleva a que los docentes hoy tengan este reto que siempre ha estado, pero que de alguna manera se nos hizo más evidente durante la pandemia porque costaba mucho más trabajo esta gestión de las interacciones, tener un diseño para provocar la plática, para provocar el que pudiera haber interacción justamente, el poder virtualizar las experiencias, tal como se decía también,
y posibilitar el reconocimiento de entornos abiertos. A esto me quisiera yo referir como que hay una gran cantidad de tecnología, ¿no?, que manejan los estudiantes en sus ecosistemas y por supuesto también los profesores, y que muchas veces no son incorporados en lo que sería este ecosistema de aprendizaje, porque se desconoce digamos, como estos hábitos, estas costumbres, el para qué lo utilizan. Sobre eso hay investigaciones interesantes y recientes. Voy a mencionar solo alguna que justo una tesista acaba de presentar ya en su examen doctoral, en el que hablaba de esta personalización para los ambientes de aprendizaje como un proceso que los sujetos viven de acuerdo a sus biografías tecnológicas, digamos, y que a veces son negadas o ignoradas porque simplemente los docentes no las conocemos. Por ejemplo, los estudiantes dicen utilizar y hasta se sienten un poco culpables de pasar tiempo en redes sociales o abriendo videos en YouTube, etcétera, pero aprenden muchísimo ahí. Cuando uno les pregunta qué aprenden sobre todo tipo de cosas. Si les interesan los peces, si les interesan los animales, si les interesa la política, trabajan y operan la información desde ahí. Y cuando se les dice qué tanto aplican en el caso de la escuela, es como si se redujera, o sea, es casi un embudo, ¿no? Y dicen, bueno, lo que los docentes nos plantean hacer puede ser dentro de una plataforma usando el correo electrónico. Ahora con la pandemia, más centrados en la utilización de videoconferentes como Zoom o cualquier otra plataforma del mismo estilo. Pero la cuestión es que se vuelven dependientes de la instrucción del maestro en el momento en que tienen que usar la tecnología para aprendizajes escolares. Eso es muy significativo porque de pronto no reconocen que pueden aprender con todo lo demás, que de hecho lo hacen todo el tiempo, pero es como si separaran de manera muy radical lo que se aprende por gusto, por su cuenta y utilizando la tecnología como lo saben hacer, a lo que se aprende cuando la instrucción viene de la escuela, ¿no? Entonces, yo quería plantearles, por ejemplo, esto fue un pequeño estudio que hicimos con estudiantes de distintas carreras, todos de sistemas presenciales, nadie estudiaba a distancia antes de la pandemia, y se les preguntó qué era lo que más les pidieron hacer o cuáles fueron las actividades de aprendizaje que más se repitieron. Entonces ellos decían, sin duda, buscar información fue lo que más hicieron, realizar trabajos escritos, tareas en equipo fue también lo segundo más solicitado, exponer temas, desarrollar proyectos, no está en lo más alto, pero también está, digamos, en una media, ¿no? Analizar datos, algunos les plantearon ese tipo de cuestiones, y resolver problemas o casos. Digamos que sí hubo una didáctica que favorece, en todo caso, el uso de la tecnología, por lo menos en lo que aquí se alcanza a ver, en este sentido podría haber, encontramos en el mismo estudio algunas contradicciones interesantes que me gustaría mostrarles. Todo esto hay que recordar que era instruido por el docente, o sea, el docente pedía buscar la información, el docente pedía realizar trabajos escritos, y muy a la manera de lo que hubiera sucedido en el presencial, solo que sustituido en este caso a la instrucción verbalizada a través de los videoconferentes. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención en este estudio que había una pregunta que se les planteó a los estudiantes de qué ventajas veían en haber estudiado en línea durante la pandemia. Y fíjense cómo yo estaba muy contenta cuando estábamos procesando la información y de pronto veo muy altas las ventajas. Me dio mucho gusto, ¿no? Como que decir, qué bueno que le ven tantas ventajas, ¿no? Pero fíjense el tipo de ventajas que se plantearon, ¿no? El decir, puedo ahorrar tiempo y recursos, eso fue de las razones más altas. Aprendí más de tecnología, me pude disciplinar y fui más autogestivo, lo cual también se me hace buenísimo. Pudieron atender el trabajo al mismo tiempo para toda la gente que ya trabaja y atender el hogar. Para algunos hay que ver que muchos estudiantes lo decían también como una posibilidad del hecho de estar cerca de sus familias y no desatender. Entonces hasta acá decíamos desventajas aparentemente muy pocas, ¿no? De acuerdo a este gráfico. Pero cuando la pregunta la invertimos, fíjense lo que sucede, ¿no? Cuando preguntamos qué desventajas, la sorpresa desagradable fue que hubo más, ¿no? O sea, a la hora de contestarlas ya y desagregarlas, planteaban la falta de concentración, fallas en internet, por supuesto que eso es lo más alto, y también muchos decían en esto de la falla, también hablaban de la falta de acceso a algunos.
reconocen el que les hacen falta las prácticas en todas estas formaciones universitarias que las requieren de manera directa, laboratorios, granjas, estar, ¿no?, en la práctica. El que a mí me llamaba mucho la atención el que algunos dijeran, y no pocos, nulo o escaso aprendizaje. A mí eso me consternó bastante, ¿no? El decir, no comprendo los temas, ¿no? Me hace falta la socialización, no me siento bien en esta vida sedentaria, ¿no? Que eso, bueno, tenía que ver también, obviamente, las condiciones de la pandemia, y la incomunicación. Entonces, para mí era muy revelador, o fue muy revelador el que lo pudieran plantear de esta manera, ¿no? Porque de pronto esto puede obedecer a una gran cantidad de factores. Nosotros, desde los que hacemos educación a distancia, sí nos llegamos a plantear, y para mí es una pena un poco esta confusión, porque los estudiantes han llegado a decir, y no son pocos los que lo han dicho, que aunque tiene ventajas el ahorro económico, el hecho de que puedan estudiar desde casa, etcétera, la comodidad, no privilegia, no sería para ellos una prioridad y esperaban volver a las aulas para poder aprender como siempre han aprendido, ¿no? Y esto es una lección, me parece importante, porque no se estaba disponiendo las actividades y el contenido del modo como suele hacerse en la educación a distancia. Es decir, lo que se vivió durante pandemia no fue educación a distancia, fue una educación emergente en línea que replicó mucho del modelo presencial, pero con menos elementos de los que son valorados por los estudiantes para aprender, como puede verse, ¿no? Y seguramente eso puede ser variable en las instituciones. Nosotros esto lo aplicamos mayoritariamente en la Universidad de Guadalajara, pero aunque tuvimos algunos estudiantes de fuera, las tendencias eran muy, muy parecidas. Habría que ver, ¿no? Si eso pudiéramos aplicarlo de manera mucho más amplia, ¿qué pasaría, ¿no? En cuanto a... Yo quisiera abordar esto también desde otra perspectiva, en cuanto a lo que puede ser el devenir, ¿no? Justo ahora que tenemos un uso más naturalizado, por así decirlo, de la tecnología en el aula, y que se está atendiendo también, y lo estamos de hecho operando, algún tipo de hibridación en nuestras formas de dar nuestras clases. ¿Qué tanto hemos hecho énfasis en un uso didáctico de las tecnologías cuando hablamos de justo generar contenido para ilustrar, para incrementar interacciones, para hacer demostraciones, para facilitarles a todos que accedan al contenido, incluso cuando no han podido ir a una clase, ¿no? O hay ahora muchos estudiantes que están prefiriendo, ¿no? Sobre todo cuando viven fuera de las ciudades, están reconociendo esta ventaja, y entonces descubren que la educación a distancia pues siempre lo que ha querido es hacer cobertura justo para los que están lejos, ¿no? Entonces, quieren y podemos personalizar más, también tiene más posibilidades esto, y hacer a la gente más autogestiva. Digamos que esas son como las cosas que son más visibles de la tecnología en la universidad, pero a mí me parece que estamos desaprovechando, no, por supuesto, de manera ni consciente ni generalizada, porque los profesores en los distintos campos profesionales integran la tecnología para desarrollar competencias profesionales, pero esto es lo que yo quisiera identificar como cibercultura, ¿no? ¿Qué son las competencias ciberculturales y qué tanto tienen que ver con nuevos campos profesionales y cómo se están convirtiendo o no como un eje de reflexión de lo que estamos haciendo en la universidad? Porque a mí me parece que en los planes de estudio, lo que son las mallas curriculares, las estructuras de las carreras, muy poco están incorporando el concepto de transformación digital, a pesar de lo vivido durante la pandemia, porque no es un campo tan visible, ¿no? Más bien, esta transformación de contenidos en las asignaturas de cualquier carrera, podríamos pensar que los profesores llevan a sus propias actividades algo de las herramientas tecnológicas que están utilizando, pero hay una variabilidad muy grande entre esas carreras que utilizan la tecnología todo el tiempo. Vamos a hablar probablemente de ingenierías o de a lo mejor materias que tienen que ver con el campo del turismo, que hace mucho que utilizan plataformas digitales para hacer, no sé, todo tipo de reservas, no sé. En todas las profesiones está cambiando el núcleo de la profesión muchas veces por el uso de herramientas tecnológicas,
pero el currículum universitario no necesariamente se está reflexionando desde ahí. Entonces creo yo que tenemos los dos planos, el plano de la tecnología en lo didáctico y esta hibridación de los ambientes, y tenemos el asunto de que las profesiones están cambiando y no estoy tan segura de que está siendo un eje de discusión para lo que es el rediseño curricular, ¿no? Y en un sentido crítico, diríamos, algunas de las competencias ciberculturales, para mí tal vez las que están más marcadas en las tendencias de cambio o de las megatendencias, podrían tener que ver, por supuesto, con la gestión de la información, con saber posicionar el conocimiento y aprovechar conocimiento que está disponible, ¿no? Que sería esta gestión de conocimiento. Ya se había mencionado como todo lo que es la comunicación como una capacidad humana que tendría en la mediación tecnológica muchos elementos a reconfigurar, pero también a significar desde lo más profundo, ¿no? Humanamente, o sea, hablando de la comunicación humana. Lo que tiene que ver con virtualización, la producción de contenidos, que también ya se había mencionado como una capacidad que ahorita hemos elevado, pero que tiene para cada profesión condiciones distintas. Y sin duda todo este campo de la inteligencia, que es también un campo donde hay una preocupación que también ya se manejó antes de mí, con mucho más elementos, digamos, para esta reflexión crítica, ¿no? ¿Qué tanto toda nuestra información, nuestros datos, qué tanto sabemos de esa seguridad y qué tanto estamos reflexionando y contraponiendo una inteligencia también universitaria y de los colectivos para saber cómo aprovechar? No solo son las grandes empresas las que podrían aprovechar toda esa data, ¿no? Sino cómo nos estamos haciendo de ese dominio para hacer cosas que tienen que ver, por supuesto, con la formación ciudadana y con la cultura, ¿no? Nuestra cultura puesta en la red. Entonces, pongo aquí una pregunta expresa que hicimos a los estudiantes en torno a lo que saben hacer con las tecnologías. Nos plantea, por ejemplo, este tipo de respuestas, ¿no? Aquí pueden ustedes identificar que la virtualización, como podría ser generar objetos en realidad virtual, que serían competencias más avanzadas, sí las tienen algunos de estos estudiantes que son de cualquier carrera, no son carreras especializadas, ni en comunicación, ni en animación, sino básicamente cosas que todo mundo sabe hacer: editar fotografías, producir videos, diseñar infografías. Y lo que tiene que ver ya con objetos de realidad virtual o diseño de páginas web, obviamente cae más bajo, pero no obstante lo saben hacer. Y estas son competencias solo, digamos, asociadas a la cibercultura en el campo de la virtualización, solo como un ejemplo. Pero hay cosas que los estudiantes hacen y aprovechan, también los profesores, y que no necesariamente están asociados ya a los haceres o las prácticas profesionales. Habría que ver en qué caso sí, y en todo caso reconocer si esto que estamos haciendo con la tecnología tiene que ver con qué tanto estamos probando, digamos, hacer lo mismo que ya sabíamos hacer, pero ahora utilizando la tecnología, pero con la misma verticalidad a veces de la enseñanza, con muy poca autogestión de parte de los estudiantes, y cómo a lo mejor justo por la pandemia hemos venido cambiando cosas, haciendo una práctica emergente hasta llegar a lo que podríamos considerar como prácticas realmente disruptivas. Creo que hay en este momento muchas preguntas acerca de esto, o sea, de cómo se ha venido dando. Y en todo caso, yo quisiera cerrar con un punto también crítico en relación a lo que se está pues difundiendo mayoritariamente como el contexto de la transformación digital, porque a veces podríamos llegar a entender de que la transformación digital supone que todos nos hagamos altamente expertos en el manejo de tecnologías, como lo que planteaba yo hace un momento, es decir, tengo un dominio de los lenguajes, tengo un dominio de los aparatos, tengo un dominio de los entornos, y eso va a ser el futuro incluso de muchas de las profesiones. Yo pondría esto en un punto de inflexión, en todo caso, para profundizar y trabajar críticamente, porque tal vez justamente no solo haya que sí pensar en estos dominios que tendríamos que tener, que son artefactuales, que son más, no solo tecnológicos, sino comunicativo tecnológicos, informativo tecnológicos, ¿no? Cognitivo tecnológicos, o sea, porque están profundamente asociadas las tecnologías al pensamiento y a cómo lo estamos produciendo y comunicando, sino que
hay un núcleo que yo diría que es el núcleo duro de toda profesión, de toda práctica, ¿no? Universitaria, digamos, ya como formación profesional, y que justo tiene que ver con los límites de la tecnología. ¿Qué es lo que las máquinas no pueden hacer? Las máquinas no pueden crear, no tienen pensamiento creativo, no tienen pensamiento crítico y no tienen pensamiento complejo. Creo yo que en ese núcleo está la oportunidad de esta formación universitaria, donde tendríamos que poner mucho más énfasis, porque digamos, otras prácticas profesionales van a poder llegar a ser sustituidas o facilitadas por las máquinas, pero no lo que implica pensamiento creativo, crítico y complejo. Entonces, creo yo que necesitamos ver la transformación digital y todo lo que ha estado pasando con la tecnología, pedagógicamente hablando, como una oportunidad para poner énfasis en esto que pueden ser los aprendizajes creativos, críticos y complejos, ¿no? Bueno, yo con esto me gustaría cerrar y dejar en todo caso, bueno, cerrar mi participación, pero dejarla abierta para que podamos compartir, ¿no? y discutir lo que hemos planteado. Muchas gracias, María Elena, muy interesante. Quería comenzar pensando en esa primera pregunta que hacías al inicio de tu aporte, que tenía que ver con cómo se ha gestionado el aprendizaje, decías, te preguntabas desde una perspectiva ambiental a partir de la pandemia, y me parece que ahí encontramos en tu aporte dos formas de pensarlo. Una forma más general, que tiene que ver con pensarlo desde la docencia, pensarlo desde los marcos de interpretación que veníamos escuchando ya también en los aportes de Alejandra y de Eva, pero después con datos específicos desde el lugar del estudiante, ¿no? desde el que aprende específicamente. Y cómo eso modifica la visión y el conocimiento que tenemos sobre, bueno, qué produjo la pandemia. Y después pensar también, me parece muy interesante, estas prácticas profesionales que vos así mencionás. ¿Cómo se piensa la universidad en relación a la formación para el mercado de trabajo? Y cómo se piensa hoy. Y retomando a William, también pensar cómo hay prácticas profesionales emergentes, residuales eh, o tradicionales que la universidad todavía no está pudiendo incorporar, ¿no? Las prácticas, sobre todo las emergentes, ¿no? Que no está pudiendo incorporar y de qué manera lo hace. Y en esto último que vos decías en relación a ello, bueno, ¿qué es lo que puede una máquina, ¿no? O qué es lo que no puede una máquina. Y Alejandra también lo decía ahí, lo que no puede es interpretar, decía cuando hablaba de la web semántica, ¿no? Puede predecir, puede realizar determinados trabajos específicos, pero no puede interpretar, decía Alejandra también, y me parece interesante retomarlo, porque cuando pensamos en esta mesa, en las tecnicidades, cómo repensar cómo repensar las tecnicidades en esa visión que nos daba Eva al inicio, de pensar las tecnicidades en el marco del pensamiento cultural, pensarlo como acontecimiento, nos decía también Eva, y en esas relaciones entre lo público y lo privado. Me parece interesante empezar a discutir todo esto que ustedes han mencionado hoy, y que invito a comentar los trabajos de las posiciones y lo trabajado por las compañeras, si quieren hacerlo ahora. Yo creo que de alguna manera, a ver, hay como hay un fuerte punto disparador que tiene que ver con, bueno, terminar de correr, si vuelven las miradas tecnocráticas sobre los procesos humanos y las prácticas humanas, mediadas en ecosistemas de nuevo tipo, con altísima influencia, pero que con estos como retornos a mirarnos, a mirar nuestras prácticas, estas dimensiones que no se pueden imponer desde la tecnología son las que intentamos recuperar, ¿no? De alguna manera fuertemente, esa singularidad humana. O sea,
yo me quedé pensando mucho en esto, ¿no? Como desde los lugares en los que uno está, desde los estudios, la vuelta es la recuperación a la singularidad de la humanidad, o sea, es como expandida, digital, diría Sadén, la humanidad aumentada, pero la necesaria vuelta a reubicarnos, es como, no el lugar clásico tradicional, que no tiene por qué ser ni malo, ni mejor, ni peor, ni nada por el estilo, pero volver a pensarnos en ese ecosistema, ¿no? Así que eso es bien fuerte y es como determinante para el currículum, para el desarrollo de las instituciones, para el desarrollo de la educación y para el desarrollo de nuestros aportes que son micro a todo ese escenario macro en el que nos vamos moviendo. Creo que ahí hay como una dimensión que a su vez es un doble desafío, ¿no? Es comprender este mundo, comprendernos en esas relaciones, reobjetivar nuestro pensamiento en esos sentidos y a su vez crear y estar en este espacio, ¿no? Me parece que ahí hay como un punto clave para retomar desde las visiones, ¿no? Desde estos ecosistemas, desde estas comunidades, desde la docencia, desde poner en juego otra vez estos ambientes de aprendizaje. Me parece que por ahí hay... digamos, me gustó mucho escuchar las colegas y también, digamos, algunas cosas que puntualmente plantearon las dos. Digamos, esta propuesta de Ale de volver a pensar la educación como experiencia me parece que descentra absolutamente de la mirada tecnocrática, porque decir que, o sea, creo que en las tres está la preocupación por esta mirada tecnocrática que vemos que se empieza, bueno, que se ha vuelto fuerte con la vuelta con este desarrollo de la virtualidad, o sea, la recuperación de un modelo tecnocrático y también la naturalización de un modelo transmisivo. Por eso también en la exposición de María Elena, cuando ella recupera, hace ese cuadro donde trabaja la clase presencial y esta presencialidad remota que reconstruimos en la pandemia, donde hay mucha coincidencia, me parece que esa preocupación que está en las tres, es interesante ponerla en cuestión, porque también me parece que tiene que ver con pelear, con disputar los sentidos en torno a la tecnología. Porque por eso arrancamos, y me parece que el panel tiene este nombre de tecnicidades, como para sacarnos de ese modelo instrumental que pone el énfasis en el dispositivo técnico y en lo que permite o no permite, y pensar en las tecnologías también como parte de la cultura, ¿no? Y pensar qué se hace, qué no se hace, qué se siente, qué se aprende, cómo se interactúa, de qué maneras novedosas o no, producimos cultura, producimos sociedad con las tecnologías. Creo que esa es una clave de lectura que quizás nos atraviesa a las tres, con distintos énfasis, pero me parece que es una disputa que hay que dar, porque somos ensamblajes hoy, estamos ensamblados con las tecnologías, ¿no? Pensarlas como tan distintas de la cultura, ¿no? Como este instrumento que viene y transforma y genera cosas por sí misma, me parece que nos empobrece y dejamos de lado todo el trabajo que venimos haciendo desde la educación, ¿no? Inclusive la educación a distancia, tratando de explorar modos participativos, colaborativos, donde el estudiante tenga un rol activo. Creo que ahí hay mucha producción que tiene que entrar en diálogo con todo esto que ha pasado. Y bueno, recuperar esta idea, ¿no? De que las tecnologías no son estos instrumentos que nos manipulan, sino que son parte de lo que somos hoy. Entonces preguntarnos qué queremos ser, cómo queremos enseñar, cómo queremos aprender, cómo pensamos, como tan interesante planteó María Elena, y me parece una punta central, esto que yo decía, yo escucho que en muchas charlas, conferencias, se dice, bueno, los estudiantes hoy aprenden de otros modos, pero ¿de qué modo? Bueno, ahí María Elena nos mostró varias estrategias que desarrollan para aprender con estos entornos. Entonces, ir por esos lados, ¿no? Es decir, cómo nos apropiamos, las volvemos propias, las volvemos formas de estudio, formas de socialización, formas de participación, o cómo podríamos mejorar la participación, la activación, como decía Lale, de la ciudadanía universitaria, por ejemplo, las formas de apropiarnos de conocimiento, volver la trama social, me parece que es central.
Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la visión tecnocrática se junta, digamos, o sea, es como si como decimos, bueno, hay un dicho, no sé si sea igual en todos lados, pero como que se muerde la cola, ¿no? Cuando el perro Sí, da no, igual, acá llega igual. al punto. Con lo que sería la tecnofobia, curiosamente, ¿no? En el sentido de eh, es una negación de la cultura digital, ¿no? O sea, la tecnocracia o la visión tecnocrática donde los aparatos se superponen, ¿no? O el hecho, por ejemplo, el uso de una plataforma obligatoriamente, incluso cuestiones que pueden ser cosas muy sensibles, por ejemplo, cuando yo sé que es muy incómodo para los profesores trabajar con las cámaras cerradas, ¿no? Por ejemplo, tener a todos los estudiantes con las cámaras cerradas. Puede ser muy incómodo, no obstante, desde una perspectiva justamente de cultura digital o de ecosistema, ¿no? Pensando todas las razones que hay para que un estudiante no quiera abrir la cámara, ¿no? O sea, puede tener tantas condiciones complicadas, o un profesor incluso, ¿no? Podría tener condiciones tan complicadas que en algún momento pudiera querer cerrar la cámara porque están atravesando en un cuarto de 3 metros cuadrados probablemente que comparten con una familia grande, ¿no? Y no sé, son cuestiones que nos llevan a pensar en esto, o sea, finalmente los ambientes están mediados por todas estas condiciones, o el hecho de que un estudiante prefiera obviamente mandar o ponerse de acuerdo para trabajar en equipo utilizando WhatsApp en lugar de tener que entrar a una plataforma y utilizar un foro, que no son cosas que están ligadas a su propia experiencia cotidiana de uso digital, ¿no? O de uso tecnológico. Entonces, por ahí hay estas cuestiones. Y perdón, me gustaría compartir muy rápido, no sé si por cosas que ustedes mismas plantearon, no sé si se ve aquí ahorita, pero eh, yo quería reconocer que en esto de las pedagogías recuperables, ¿no? Creo que a veces hablamos de una convergencia, o yo trataría de pensar que a veces creemos que la tecnología está en lo más avanzado. Por ejemplo, estos videoconferentes, a mí me parece que lo soñábamos con el programa de los supersónicos, no sé cómo se llamaba en Argentina, ¿no? Capturas de los años 60, Igual. ¿no? Sí, igual. Vernos en pantalla. Y decíamos, bueno, es que lograr esto de o hablar con otro viendo la cara era para mí una cosa impensable, ¿no? Y eso podemos decir es que es un avance enorme tecnológicamente hablando. Sin embargo, la convergencia del uso con modelos pedagógicos, yo pensaría, Freinet a finales del siglo XIX, principios del XX, tenía una pedagogía tan avanzada, tan avanzada que todavía no se implementa, ¿no? O sea, esta cuestión de que yo la considero como una analogía muy interesante con la pandemia, ¿no? Freinet era tartamudo y por su tartamudez tenía que valerse de algún medio para que los estudiantes pudieran aprender sin que él tuviera que hablar. Y si yo lo comparo con la pandemia y digo, nos teníamos que ser de ciertos medios para poder seguir comunicados, como bien lo dijo Eva, ¿no? O sea, esta comunicabilidad, esta interacción, poderla, pues conservar la relación pedagógica, ¿no? Y bueno, Freinet lo resolvía con esta imprenta o la prensa, ¿no? Y Freire, o sea, siempre pienso en estos actores, Vygotsky, porque todos tenían perspectivas ecosistémicas de cómo se aprende, ¿no? El entorno, la influencia del entorno, las conversaciones, la mediación, ¿no? Siempre pienso, ¿qué hubieran hecho teniendo en sus manos lo que tenemos ahora, ¿no? Porque tienen una mente, o sea, Morán le ha tocado poder plantear cosas, ¿no? Desde la complejidad, pero a todos los demás, Freire más o menos, ¿no? Lo pudo llegar a ver, pero no tanto como para todas sus propuestas como de esta cuestión de la construcción, ¿no? Del conocimiento a partir de palabras generadoras. Bueno, es que tenemos las herramientas ahora para hacer una pedagogía comunicativa, ¿no? De la relación infinitamente más rica que lo que pudimos tener. Digo, y estos modelos de estos autores, entre muchísimos otros, por supuesto, pero siento que son como de los que todo mundo abrevamos, ¿no? Y que sin embargo sus pedagogías son tan avanzadas que la tecnología no la estamos usando respecto a estas posibilidades, ¿no? Y solo, bueno, quería dejar como esta reflexión porque siempre pienso en qué es lo avanzado, qué es lo más avanzado, ¿no? Siempre podríamos ponerlo en interrogación, ¿no?
Quiero aclarar las coincidencias, porque vengo de dar clases y hoy justamente trabajamos los 3 primeros autores, digo. Y Pero bueno, todo tiene que ver con todo. es que arrancamos ahí y volvemos ahí. Tal cual, tal Y cual, sin duda. tal cual. Yo quería, si les parece, como para ir finalizando, cuando hablaban ustedes pensaba que, vieron que siempre cuando se habla a veces del el rol docente en la educación a distancia, se tienen en cuenta algunas, de la comunicación, algunas figuras que vienen del campo del arte, ¿no? Es un curador de contenido. Me parece interesante la idea esta que traía Alejandra para pensar en el docente como codiseñador de experiencias pedagógicas, ¿no? De experiencias pedagógicas, de experiencias al fin y al cabo vitales, de crear nuevas sensibilidades en los estudiantes con un sentido público, ¿no? Con un sentido donde lo público, las ideas por la democracia, el pacto específico sobre la idea de democracia que hay por lo menos a partir de los 80 en Argentina, se siga revitalizando, y cómo esas experiencias impactan también en lo que los estudiantes consideran que es lo público y su relación con lo público. Y cómo estas plataformas, ¿no? Cómo lo privado, decía Eva, incide no solo sobre las estrategias pedagógicas y sobre las universidades, sino también sobre una visión que los estudiantes empiezan a incorporar sobre el lugar de la universidad y sobre quiénes están destinados a estudiar entonces en la universidad. Entonces, pensar las dos cosas también en ese aspecto. Y les decía entonces, pensar en ese docente como codiseñador de experiencias, me hacía acordar a ese cambio que hubo a finales del siglo XIX, ¿no? Donde en el arte se decía, bueno, ¿cómo buscamos a la obra plagiada? Bueno, a partir de la totalidad de la obra, hasta que alguien dice no, la vamos a buscar a partir de los pequeños detalles. Entonces me parece interesante pensar a ese codiseñador de experiencias, donde ya estos autores y estos grandes pedagogos, como mostraba María Elena, han escrito tanto y han desarrollado tantas ideas, que no es necesario tal vez crear una obra de arte nueva y llena de, y donde todos tengamos que tener esa necesidad de creación, sino tal vez con un pequeño detalle que aportemos en la creación de esas experiencias, en el diseño de una nueva parte de esa obra, ¿no? De forma comunitaria, dentro de un ecosistema, podamos hacer una diferencia en relación a proponer nuevas experiencias para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y para nosotros mismos, al fin y al cabo, porque también en ese proponer experiencias nos estaríamos redefiniendo nosotros. Así que creo que ha sido una mesa, un panel muy lindo y muy interesante, que da mucho para seguir hablando, pero bueno, los tiempos también son cortos, y no tengo más que agradecerles a Alejandra, a Eva, a María Elena por sus ideas, por su claridad al momento de hablar y por la disposición para hacerlo también, ¿no? Para compartir estos momentos. Muchas gracias.